Bienvenidos a esta clase 4 de aportes de las tecnologías para sujetos con discapacidad intelectual. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es como dividir la clase en dos. ¿Sí? Esta primera parte tiene que ver con lo que fue todo un recorrido, con lo que vinieron trabajando en relación a los textos y demás. ¿Sí? Y ya la segunda parte nos vamos a adentrar un poquito más en el tema de esta clase, que es la tecnología asistiva. Vamos a hacer un breve recorrido. Nosotros estuvimos viendo una serie de definiciones que tienen que ver con lo que entendemos, ¿sí? Lo que está propuesto desde los documentos del Consejo Federal de Educación sobre los núcleos de aprendizaje prioritarios de programación, ¿sí? De ciudadanía digital y de robótica. ¿Sí? La resolución del Consejo Federal 343. Esta resolución nos plantea básicamente ciudadanía digital, pero lo que yo hice con un texto de la Fundación Disney pone en tensión tres palabras más, que es alfabetización digital, ciudadanía digital, ¿sí? Y cultura digital. Es muy importante poder hacer esta distinción porque es a lo que nosotros tenemos que apuntar como escuelas, como instituciones, ¿sí? No solamente generar una alfabetización digital que tiene que ver que nuestros estudiantes sean competentes, o sea, que puedan utilizar las herramientas, que sepan utilizar Word, que sepan utilizar un PowerPoint o navegar por Internet. O sea, las tecnologías o la informática hoy por hoy está centrada justamente en el aprendizaje de y en la enseñanza de alfabetizar digitalmente a los alumnos. Lo cierto es que alfabetizando, o sea, siendo un buen operador, un buen usuario de una aplicación, no genera ¿sí? Que sea un ciudadano competente. Ser un ciudadano competente, un ciudadano digital, es poder entender, ¿sí? Por ejemplo, los riesgos que implica una publicación de una foto o de un posteo en una red social, o sea, este concepto de público-privado, o sea, que implica mucho más debatir sobre eh, responsabilidad online, ¿sí? O sea, responsabilidad en cuanto a lo que yo estoy haciendo con mis publicaciones o demás. O entender a qué hablamos cuando hay situaciones de grooming, ¿sí? O qué sucede cuando hay alguna llegan correos electrónicos con extensiones sospechosas. O sea, tienen que ver con generar hábitos responsables, ¿sí? De hábitos de cuidado para que sean ciudadanos digitales competentes. Ser un buen, estar alfabetizado digitalmente, tener buen conocimiento de una herramienta, no necesariamente hace de que seamos ciudadanos digitales competentes. La cultura digital sí es el camino tendiente, o sea, el que nosotros vamos a priorizar como educadores, que tiene que ver con pasar de un sentido solamente consumista, de un sentido pasivo y consumidor, o sea, de recibir las tecnologías, a un contexto productor, o sea, sí, pudiendo jugar con esto de la evolución que fue generando lo que son las tecnologías de la comunicación de la información. Para eso ustedes tuvieran el texto de lo que fue como un ejemplo muy claro cómo fue evolucionando Web 1.0, Web 2.0 y Web 3.0, que tienen que ver con básicamente desde una interfaz limitada solamente de textos planos, como lo era la Web 1.0, la Web 2.0 es como fue generándose este intercambio con imágenes y demás, con videos, eh, en un sentido más dinámico, más ameno y entendible y multimedial para cada uno, hasta esta web 3.0 que tiene que ver con una web de tanto de consumir, o sea, de poder leer información sobre un soporte de internet, un soporte digital, a poder producir, ¿sí? A través de ya sea de plataformas, o sea, producir en un blog, un canal de YouTube, documentos compartidos, o sea, poder hacer un documento en Wikipedia, esta posibilidad del usuario de poder cambiar de ese rol pasivo y pasar a un rol activo. Lo cierto es que no todos llegan de la misma manera y esto tiene que ver con las brechas digitales. No es solamente, nosotros teníamos solamente muy populares y en América Latina hay una situación bastante compleja que hace un análisis bastante interesante de esta fundación que tiene que ver con 5 brechas digitales.
con las brechas de competencia digital, o sea, cómo llegan cada estudiante a enfrentarse a una netbook, o sea, no vemos acá el ejemplo de ustedes, cómo todos nos llegan de la misma manera a poder interactuar con la plataforma. Hay estudiantes que tienen más dificultades, estudiantes que no. Esto tiene que ver con una brecha de competencia digital, o sea, de cómo somos competentes y cómo estamos preparados para trabajar con estos entornos. La segunda brecha y la más común tiene que ver con la brecha de acceso territorial, o sea, no todos los lugares acceden al servicio de conectividad o al servicio de Internet de la misma manera, o sea, y eso impacta también poder tener cobertura de los servicios de navegación o poder tener electricidad y poder usar un dispositivo electrónico de manera más fluida, o sea, tienen que ver con el contexto urbano, no urbano, ¿sí? Juega muchas variables, ¿sí? Todos sabemos, Argentina, si bien es un país, por ejemplo, urbanizado, por ejemplo, todavía no trabajamos con lo que es la quinta generación del 5G, por ejemplo, y hace que la banda ancha, o sea, la fibra óptica, en otros países como la norma común y el piso estándar del servicio de conectividad, acá en Argentina es como el bonus poder tener el canal de fibra óptica. Eso tiene que ver con las diferencias territoriales. La brecha cultural de origen de los contenidos tiene que ver justamente, y podemos hacer un ejemplo muy claro de cómo se abordan las tecnologías entre una escuela, y esto es para problematizar, y se lo voy a traer un ejemplo muy burdo, una escuela pública de un espacio alejado que no tenga no cuente con material de multimedia ni tenga este sitio de laboratorio de informática, nada por el estilo, a una escuela donde eh, es privada, tiene laboratorio de informática y demás. O sea, no ambos van a acceder a la misma, al mismo origen de los contenidos. ¿Sí? Ambos tampoco van a tener experiencias similares en las tecnologías y de la información y la comunicación. Y ambos no van a aprender y a consolidar aprendizaje de la misma manera. La brecha de género, si bien es algo que es bastante interesante reflexionar y profundizar, hay un dato muy importante que a nivel mundial sí son la conectividad y el empleo en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación es predominantemente del sector de los hombres. O sea, es algo para cuestionar, es algo para trabajar, ver qué nos pasa, que hay preferencias sobre estas ciencias duras o ciencias de la tecnología desde el parte del género de la mujer. Y la brecha intergeneracional es que la más conocida entre ustedes, que es esto como los niños están pudiendo ser mucho más familiarizados con el uso de tecnologías y como el adulto o una persona de adulta mayor tiene mucho más resistencia justamente porque la incorporación de elementos tecnológicos son diferentes. O sea, no es lo mismo nosotros, por ejemplo, nacer con el auto, ¿sí? En la calle y entender la dinámica y cómo funciona, o sea, porque muchos de nosotros puede ser que hayamos aprendido la lógica de cómo se conduce un auto viendo, ¿sí? A una persona que no estaba, se incorpora al auto, el automóvil, y tiene que aprender de cero. Lo mismo pasa con la tecnología, o sea, los chicos están en un ambiente que se consume tecnología de la información y de la comunicación, ellos ven intuitivamente, interpelan, o sea, pueden relacionar cómo se utilizan, ¿sí? Cómo se trabajan y no hace falta una explicación porque ellos los ven de lo cotidiano, a diferencia de un adulto que se le incorporan las tecnologías, se incorpora todo lo que tiene que ver con esta evolución y este fuerte impacto desde los últimos 30 años que tiene que ver con los 3.0. Básicamente eso tiene que ver y poder entender, o sea, lo que apuntamos nosotros y por qué es muy importante darle muchísimo valor a esta resolución del Consejo Federal que me parece pionera en América Latina en cuanto a entender que las escuelas todas tienen que trabajar ciudadanía digital, que todas tienen que trabajar
el pensamiento programático, la programación y que se puede trabajar a partir de la robótica. Esto es un aporte importante para alumnos, para estudiantes con discapacidad o sin discapacidad. Por eso es muy importante conocerlo, ¿sí? Ya adentrándonos más a esta clase, ¿sí? Sobre tecnología adaptativa, el primer texto que van a encontrar, ¿sí? Tiene que ver con algo que tiene marco, rango constitucional, o sea, tiene jerarquía constitucional, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos sabemos que a partir de la ley 27044 en nuestro país se le otorga rango constitucional y por ende no hay nada que pueda estar por fuera y en contra de esta convención. Yo les di solamente una breve parte que tiene que ver desde la introducción, desde su comienzo del preámbulo, hasta el artículo número 9, que habla sobre accesibilidad. Me interesa poder entender dos conceptos fuertemente que están puestos en el artículo 3 de la Convención, que tiene que ver sobre el diseño universal y el ajuste razonable. ¿Por qué es importante entender? El diseño universal es poder generar, poder entender algún producto, algún servicio, alguna construcción, algo que sea utilizado por todo el mundo, o sea, que pueda ser, que permita, ¿sí? Que toda la diversidad funcional que existe la pueda utilizar, o sea, sin necesidad de tener necesidad de hacer alguna adaptación o que estas adaptaciones sean las mínimas indispensables. Uno de los ejemplos más claros que hay es, que siempre utilizo como ejemplo para que se entienda, es el banco, ¿sí? Un banco que está pensado, un banco Santa Cruz, por ejemplo, que imaginémoslo, en su primer momento estaba pensado en sus cuatro paredes, en estructuras, ¿sí? Solamente con escalera. ¿Qué pasaba? Alumnos, o sea, usuarios del banco con silla de ruedas o con movilidad reducida no podían ingresar al banco porque, bueno, se dificultaba subir la escalera, ¿sí? ¿Qué tuvo que hacer el banco? Romper parte de su construcción, ¿sí? Y hacer una rampa. Esto es más costoso, ¿sí? Entonces surge el concepto del diseño universal, que es un concepto que nosotros tomamos de la arquitectura, que tiene que ver con poder pensar, poder esquematizar y poder reflexionar algún producto, un servicio, un bien, lo que algo que fuera consumible por las personas y que sea accesible para todos. O sea, poder pensar si, por ejemplo, este Banco Santa Cruz con rampas, con ascensor, con escalera para contemplar toda la gama de usuarios que pueda llegar a ver. Esto hace que sea más económico porque yo no tengo que demoler, o sea, construir el banco, demoler y volver a construir, sino que todo lo contrario, o sea, yo ya en mi gasto, ¿sí? En mi desarrollo económico, en mi presupuesto económico para hacer esta tarea, yo ya contemplé, ¿sí? Cuánto me va a demandar hacer esta amplitud, este diseño lo más amplio posible. Esto se utiliza, ¿sí? En muchos amplios sentidos, ¿sí? Ese diseño universal. Hay elementos hoy por hoy tecnológicos que están pensados del diseño universal y uno de los más claros es su teléfono celular, su computadora que tiene adelante, que están pensadas del diseño universal. O sea, están pensadas con una serie de configuraciones, con una serie de recursos que hace que sea accesible, que pueda ser a través de mínimos ajustes, mínimas configuraciones, utilizado por una más amplia gama de personas con la diversidad funcional, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diseño universal no apunta solamente a la persona con discapacidad, ¿sí? Sino que apunta a poder hacer una gama mucho más amplia para todos los usuarios, ¿sí? O todos los beneficiarios destinatarios que vayan con determinado producto, servicio, bien, ¿sí? Lo que vayan a desarrollar. Ya cuando el diseño universal se agota, ya cuando mis pequeñas modificaciones se agotan, yo tengo que hacer un ajuste razonable sobre esto, ¿sí? Que son las modificaciones y adaptaciones necesarias, ¿sí? Para que esta persona con discapacidad pueda hacer uso, ¿sí? En igualdad de condiciones que el resto de las personas. Esto implica
eh, lo que antes burdamente nosotros llamábamos adaptaciones curriculares. O sea, un ajuste razonable tiene que ver con poder modificar, poder alterar, poder generar unas diferentes condiciones para que la persona con discapacidad pueda acceder, ¿sí?, en igualdad de condiciones y en equidad de oportunidades. Es muy importante estos dos conceptos porque lo que nos hacen a nosotros es tener que pensar, o sea, cualquier cuestión que construyamos hoy por hoy, desde un sentido mucho más amplio, o sea, no solamente para un sector, ¿sí?, beneficiario o usuario X, sino para una diversidad funcional. Ya se van adentrando, ya muchos de los artículos conocen, o sea, como los artículos de la no discriminación, artículos de la toma de conciencia, y el artículo 9 habla justamente de accesibilidad. Hace una distinción sobre lo que es información de la comunicación y las tecnologías de la información de la comunicación, ¿sí? Tiene que ser accesible la información de la comunicación, ¿sí? Y en esto aparece más claro ejemplo sobre los noticieros, por ejemplo, que aparecen eh, con la intérprete en lengua de señas en el recuadro abajo, ¿sí?, que es una norma, ¿sí?, que está normado, que es obligatorio que todos los, los noticieros tengan este intérprete. Vemos que no se cumple, pero es obligación, por ejemplo. Eh, otro acceso a la información eh, a la información de la comunicación puede ser lo que es el closed caption, o sea, que es la opción cuando nosotros ponemos mudo a un canal. Vieron que abajo aparece como en orla negra, letras blancas, lo que se va diciendo. O sea, son eh, opciones que hacen de que haya otro canal aparte del auditivo, ¿sí?, o el canal visual, podamos acceder a la información. Esto tiene que ver, ¿sí? Hay muchísimas normas que se tienen que cumplir, o sea, directamente desde la producción de la información de la comunicación. Ya cuando hablamos de las tecnologías, allá hacemos un parate bastante importante porque tiene que ver con el diseño de programas, el diseño de entornos, ¿sí?, que tengan que ver con el diseño accesible, ¿sí? Páginas de internet, o sea, que sitios web que tengan accesibilidad, que tengan mobile responsive, que sean eh, fácil lectura para un lector de pantalla, o sea, un lector de barrido, que haya buenos contrastes, o sea, tiene que ver con todo el diseño. O sea, hay sitios web especializados para evaluar en qué porcentual si un sitio web es accesible. Eh, es muy importante poder entender que la accesibilidad tiene estos dos lugares, o sea, tanto y entender de que nosotros no tenemos que configurar un entorno accesible. Lo ideal sería que los entornos, o sea, esta producción de bienes, sean accesibles de por sí, o sea, tengan este diseño universal, y que nosotros como operarios o como docentes, como constructores de configuraciones de apoyo, hagamos las menores configuraciones posibles, ¿sí? O que tengan que ver con un ajuste razonable que es específico particular por determinada situación, ¿sí? Eh, Espero que les guste. O sea, esta es la primera parte. Acá van a hablar un poquito de lo que es la tecnología asistiva, van a leer la convención, van a ver un video sobre una terapista ocupacional que le va a explicar muy simple qué es la tecnología asistiva, y yo al finalizar de la clase les voy a relacionar la tecnología asistiva con las líneas nacionales que tuvieron auge en nuestro país durante el último tiempo. Así que bueno, nos estamos viendo en breve.